Hola, hola, queridos amigos del programa Quédate en casa con los grandes escritores. Tengo hoy para ustedes un cuento que, en mi opinión, figura entre las cosas más aterradoras que he leído en mi vida. Es un cuento de terror. Y es aterrador, ven qué interesante, no tanto por lo que muestra como por lo que no muestra. Esa es la clave del terror de esta historia. Creo que es un magnífico cuento de terror, una obra maestra, muy conocido, posiblemente muchos de ustedes lo conozcan. Se trata de La pata de mono, The Monkey's Paw, de W. W. Jacobs, William Waymark Jacobs. Es un autor nacido en 1863 y muerto en 1943. Ya hablaremos más de él. Por lo pronto quiero sumergirme en la lectura porque el cuento es larguito, entonces quiero entrar en la lectura de este texto. Este tipo de textos es el que uno debería leer con todo a oscuras, ¿verdad? Todo a oscuras y alumbrándose la cara con un foco, como se hace a menudo en Estados Unidos, ¿verdad? Para darle un carácter más sobrenatural a la lectura. Ciertamente el cuento se presta para eso. Entonces, La pata de mono de W. W. Jacobs. Y el texto va así. La noche era fría y húmeda, pero en la pequeña sala de Lumberton Villa los póstigos estaban cerrados y el fuego ardía vivamente. Padre e hijo jugaban al ajedrez. El primero tenía ideas personales sobre el juego y ponía al rey en tan desesperados e inútiles peligros que provocaba el comentario de la vieja señora que tejía plácidamente junto a la chimenea. Oigan el viento, dijo el señor White, que había cometido un error fatal y trataba de que su hijo no lo advirtiera. Lo oigo, dijo éste, moviendo implacablemente a la reina. Jaque. No creo que venga esta noche, dijo el padre con la mano sobre el tablero. Mate, contestó el hijo. Esto es lo malo de vivir tan lejos, vociferó el señor White con imprevista y repentina violencia. De todos los barriales, este es el peor. El camino es un pantano, no sé en qué piensa la gente. Como hay solo 2 casas alquiladas, no les importa. No te aflijas, querido, dijo suavemente su mujer. Ganarás la próxima vez. El señor White alzó la vista y sorprendió una mirada de complicidad entre madre e hijo. Las palabras murieron en sus labios y disimuló un gesto de fastidio. Ahí viene, dijo Herbert White al oír el golpe del portón y unos pasos que se acercaban. Su padre se levantó con apresurada hospitalidad y abrió la puerta. Lo oyeron condolerse con el recién venido. Luego entraron. El forastero era un hombre fornido, con los ojos salientes y la cara rojiza. El sargento mayor Morris, dijo el señor White, presentándolo. El sargento les dio la mano, aceptó la silla que le ofrecieron y observó con satisfacción que el dueño de casa traía whisky y unos vasos y ponía una pequeña pava de cobre sobre el fuego. Al tercer vaso le brillaron los ojos y empezó a hablar. La familia miraba con interés a ese forastero que hablaba de guerras, de epidemias y de pueblos extraños. Hace 21 años, dijo el señor White, sonriendo a su mujer y a su hijo. Cuando se fue, era apenas un muchacho, y mírenlo ahora. No parece haberle sentado tan mal, dijo la señora White amablemente. Me gustaría ir a la India, dijo el señor White, solo para dar un vistazo. No, mejor quedarse aquí, replicó el sargento moviendo la cabeza. Dejó el vaso y, suspirando levemente, volvió a sacudir la cabeza. Me gustaría ver esos viejos templos, y faquires, y malabaristas, dijo el señor White. ¿Qué fue, Morris, lo que usted empezó a contarme los otros días de una pata de mono o algo así por el estilo? Nada, contestó el soldado apresuradamente. Nada que valga la pena oír. ¿Una pata de mono?, preguntó la señora White. Bueno, es lo que se llama magia, tal vez, dijo con desgano el sargento. Sus 3 interlocutores lo miraron con avidez.
Distraídamente, el forastero llevó la copa vacía a los labios, volvió a dejarla. El dueño de casa la llenó. A primera vista es una patita momificada que no tiene nada de particular, dijo el sargento mostrando algo que sacó del bolsillo. La señora retrocedió con una mueca. El hijo tomó la pata de mono y la examinó atentamente. ¿Y qué tiene esto de extraordinario?, preguntó el señor White, quitándosela a su hijo para mirarla. Un viejo faquir le dio poder mágico, dijo el sargento mayor. Un hombre muy santo. Quería demostrar que el destino gobierna la vida de los hombres y que nadie puede oponérsele impunemente. Le dio este poder. 3 hombres pueden pedirle 3 deseos. Habló tan seriamente que los otros sintieron que sus risas desentonaban. ¿Y usted por qué no pide las 3 cosas?, preguntó Herbert White. El sargento lo miró con tolerancia. Las he pedido, dijo, y su rostro curtido palideció. ¿Y realmente se cumplieron los 3 deseos?, preguntó la señora White. Se cumplieron, dijo el sargento. ¿Y nada más pidió?, insistió la señora. Sí, un hombre también pidió. No sé cuáles fueron las 2 primeras cosas que pidió. La tercera fue la muerte. Por eso entré en posesión de la pata de mono. Habló con tanta gravedad que produjo silencio. Morris, si obtuvo sus 3 deseos, ya no le sirve el talismán, dijo finalmente el señor White. ¿Para qué lo guarda? El sargento sacudió la cabeza. Probablemente he tenido alguna idea alguna vez la idea de venderlo, pero creo que no lo haré. Ya ha causado bastantes desgracias. Además, la gente no quiere comprarlo. Algunos sospechan que es un cuento de hadas, otros quieren probarlo primero y pagarme después. ¿Y si a usted le concedieran 3 deseos más?, dijo el señor White, ¿los pediría? No sé, contestó el otro. No sé. Tomó la pata de mono, la agitó entre el pulgar y el índice y la tiró al fuego. White la recogió. Mejor que se queme, dijo con solemnidad el sargento. Si usted no la quiere, Morris, démela. No quiero, respondió terminantemente. La tira al fuego. Si la guarda, no me eche las culpas de lo que pueda suceder. Sea razonable, tírela. El otro sacudió la cabeza y examinó su nueva adquisición. Preguntó, ¿cómo se hace? Pues hay que tenerla en la mano derecha y pedir los deseos en voz alta. Pero le prevengo que deben de temer las consecuencias. Parece de las 1001 noches, dijo la señora White. Se levantó a preparar la mesa. ¿No le parece que podría pedir para mí otro par de manos? El señor White sacó del bolsillo el talismán. Los 3 se rieron al ver la expresión de alarma del sargento. Si está resuelto a pedir algo, dijo, agarrando el brazo de White, pida algo muy razonable. El señor White guardó en el bolsillo la pata de mono. Invitó a Morris a sentarse a la mesa. Durante la comida, el talismán fue en cierto modo olvidado. Atraídos, escucharon nuevos relatos de la vida del sargento en la India. Si en el cuento de la pata de mono hay tanta verdad como en los otros, dijo Herbert, cuando el forastero cerró la puerta y se alejó con prisa para alcanzar el último tren, no conseguiremos gran cosa. ¿Le diste algo?, preguntó la señora mirando atentamente a su marido. Una bagatela. Cualquier cosa, contestó el señor White, ruborizándose levemente. No quería aceptarlo, pero bueno, lo obligué. Insistió en que tirara el talismán. Sin duda, dijo Herbert con fingido terror, seremos felices, ricos y famosos. Para empezar, tienes que pedir un imperio, así no estarás dominado por tu mujer. El señor White sacó del bolsillo el talismán y lo examinó perplejamente. No se me ocurre nada para pedirte, dije con lentitud. Me parece que tengo todo lo que deseo. Y si pagaras la hipoteca de la casa serías feliz, ¿no es cierto?, dijo Herbert, poniéndole la mano sobre el hombro. Bastará con que pidas 200 libras. El padre sonrió avergonzado de su propia credulidad y levantó el talismán. Herbert puso una cara solemne, hizo un guiño a su madre y tocó en el piano unos acordes graves.
Quiero 200 libras, pronunció el señor White. Un gran estrépito del piano contestó a sus palabras. El señor White dio un grito. Su mujer y su hijo corrieron hacia él. Se movió, dijo, se movió, mirando con desagrado el objeto, y lo dejó caer. Se retorció en mi mano, lo juro, se retorció como una víbora. Pero yo no veo el dinero, observó el hijo, recogiendo el talismán y poniéndolo sobre la mesa. Apostaría que nunca lo veré. Ay, habrá sido tu imaginación, querido, dijo la mujer, mirándola ansiosamente. Sacudió la cabeza. No importa. Digamos que no ha sido nada. Pero me dio un susto. Sí, ya lo creo que me dio un susto. Se sentaron junto al fuego y los dos hombres acabaron de fumar sus pipas. El viento era más fuerte que nunca. El señor White se sobresaltó cuando se golpeó una puerta en los pisos altos. Un silencio inusitado y deprimente los envolvió hasta que se levantaron para ir a acostarse. Se me ocurre que encontrarás el dinero en una gran bolsa en el medio de la cama, dijo Herbert al darle las buenas noches. Una aparición horrible, agazapada encima del ropero, te acechará cuando estés guardando tus bienes ilegítimos. Ya solo, el señor White se sentó en la oscuridad y miró las brasas y vio caras en ellas. La última era tan simiesca, tan horrible, que la miró con asombro. Se rió molesto y buscó en la mesa su vaso de agua para echárselo encima y apagar la brasa. Sin querer tocó la pata de mono. Se estremeció, limpió la mano en el abrigo y subió a su cuarto. A la mañana siguiente, mientras tomaba el desayuno en la claridad del sol invernal, se rió de sus temores. En el cuarto había un ambiente de prosaica salud que faltaba la noche anterior, y esa pata de mono arrugada y sucia, tirada sobre el aparador, no parecía terrible. Todos los viejos militares son iguales, dijo la señora White. ¡Qué idea la nuestra! Escuchar esas tonterías. ¿Cómo puede creerse en talismanes en esta época? Y si consiguieran las 200 libras, ¿qué mal podrían hacerte? Pueden caer de arriba y lastimarte la cabeza, dijo Herbert. Según Morris, las cosas ocurrirán con tanta naturalidad que parecerán coincidencias, dijo el padre. Bueno, no vayas a encontrarte con el dinero antes de mi vuelta, dijo Herbert, levantándose de la mesa. No sea que te conviertas en un avaro y tengamos que repudiarte. La madre se rió, lo acompañó hasta afuera y lo vio alejarse por el camino de vuelta a la mesa del comedor. Se burló de la credulidad del marido. Sin embargo, cuando el cartero llamó a la puerta, corrió a abrirla y cuando vio que solo traía la cuenta del sastre, se refirió con cierto mal humor a los militares de costumbres intemperantes. Me parece que Herbert tendrá tema para sus bromas, dijo al sentarse. Sin duda, dijo el señor White, pero a pesar de todo, la pata, puedo jurártelo, se movió en mi mano. Sí, puedo jurártelo. Ay, habrá sido en tu imaginación, dijo la señora suavemente. Afirmo que se movió. Escucha, afirmo que se movió. Yo no estaba sugestionado, era... ¿Qué sucede? Su mujer no le contestó. Observaba los misteriosos movimientos de un hombre que rondaba la casa y no se decidía a entrar. Notó que el hombre estaba bien vestido y que tenía una chistera nueva y reluciente. Pensó en las 200 libras. El hombre se detuvo 3 veces en el portón. Por fin se decidió a llamar. Apresuradamente la señora White se quitó el delantal y lo escondió debajo del almohadón de la silla. Hizo pasar al desconocido. Este parecía incómodo. La miraba furtivamente mientras ella le pedía disculpas por el desorden que había en el cuarto y por el guardapolvo del marido. La señora esperó cortésmente que le dijera el motivo de la visita. El desconocido estuvo un rato en silencio. Vengo de parte de Moy Meggins, dijo por fin. La señora White tuvo un sobresalto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le ha sucedido algo a Herbert?
Su marido se interpuso. Espera, querida, no te adelantes a los acontecimientos. Supongo que usted no trae malas noticias, señor. Y lo miró patéticamente. Lo siento, empezó el otro. ¿Está herido?, preguntó enloquecida la madre. El hombre asintió. Mal herido, dijo pausadamente. Pero no sufre. Ah, gracias a Dios, dijo la señora White juntando las manos. Gracias a Dios. Bruscamente comprendió el sentido siniestro que había en la seguridad que le daban y vio la confirmación de sus temores en la cara significativa del hombre. Retuvo la respiración, miró a su marido que parecía tardar en comprender y le tomó la mano temblorosamente. Hubo un largo silencio. Lo agarraron las máquinas, dijo en voz baja el visitante. Lo agarraron las máquinas, repitió el señor White, aturdido. Se sentó, mirando fijamente por la ventana, tomó la mano de su mujer, la apretó en la suya como en sus tiempos de enamorados. Era el único que nos quedaba, le dijo al visitante. Es duro. El otro se levantó y se acercó a la ventana. La compañía me ha encargado que le exprese sus condolencias por esta gran pérdida, dijo sin darse vuelta. Le ruego que comprenda que soy tan solo un empleado y que obedezco a las órdenes que me dieron. No hubo respuesta. La cara de la señora White estaba lívida. Se me ha comisionado para declararles que la empresa Moy Meggins niegan toda responsabilidad en el accidente, prosiguió el otro. Pero, en consideración a los servicios prestados por su hijo, le remiten una suma determinada. El señor White soltó la mano de su mujer y, levantándose, miró con terror al visitante. Sus labios secos pronunciaron la palabra. ¿Cuánto? 200 libras fue la respuesta. Sin oír el grito de su mujer, el señor White sonrió levemente, extendió los brazos como un ciego y desplomó desmayado. En el cementerio nuevo, a unas 2 millas de distancia, marido y mujer dieron sepultura a su muerto y volvieron a la casa transidos de sombra y de silencio. Todo pasó tan pronto que al principio casi no lo entendieron y quedaron esperando alguna otra cosa que los aliviara el dolor. Pero los días pasaron y la expectativa se transformó en resignación, esa desesperada resignación de los viejos que algunos llaman apatía. Pocas veces hablaban porque no tenían nada que decirse. Sus días eran interminables hasta el cansancio. Una semana después, el señor White, despertándose bruscamente en la noche, estiró la mano y se encontró solo. El cuarto estaba a oscuras. Oyó cerca de la ventana un llanto contenido. Se incorporó en la cama para escuchar. Vuelve a acostarte, dijo tiernamente. Vas a coger frío. Mi hijo tiene más frío, dijo a la señora White, y volvió a llorar. Los sollozos se desvanecieron en los oídos del señor White. La cama estaba tibia y sus ojos pesados de sueño. Un despavorido grito de su mujer lo despertó. ¡La pata de mono!, gritaba desatinadamente. ¡La pata de mono! El señor White se incorporó alarmado. ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ella se acercó. La quiero. ¿No la has destruido? No, está en la sala. Sobre la repisa, contestó asombrado. ¿Para qué la quieres? Llorando y riendo se inclinó para besarlo y le dijo histéricamente, solo ahora he pensado. ¿Por qué no lo había pensado antes? ¿Por qué tú no pensaste? ¿Pensante en qué?, preguntó él. Pues pensar en los otros 2 deseos, respondió enseguida. Solo hemos pedido uno. ¿Y qué? ¿No te pareció bastante? No, gritó ella triunfalmente. Le pediremos otro más. Búscala pronto y cuida que nuestro hijo vuelve a la vida. El hombre se sentó en la cama temblando. Dios mío, estás loca. Búscala pronto y pídele, balbuceó. Mi hijo, mi hijo. El hombre encendió la vela. Vuelve a acostarte. No sabes lo que estás diciendo. Nuestro primer deseo se cumplió. ¿Por qué hemos de pedir el segundo?
Fue una coincidencia. Búscala, búscala y desea, gritó con exaltación la mujer. El marido se dio vuelta y la miró. Hace 10 días que está muerto. Y además, no quería decirte otra cosa, pero lo reconocí únicamente por el traje cuando lo agarraron las máquinas. Si ya entonces era demasiado horrible para que lo vieras, 10 días después de enterrado. Tráemelo, gritó la mujer, arrastrándolo hacia la puerta. ¿Crees que temo al niño que he criado? El señor White bajó en la oscuridad, entró en la sala y se acercó a la repisa. El talismán estaba en su lugar. Tuvo miedo que el deseo todavía no formulado trajera a su hijo hecho pedazos antes que él pudiera escaparse del cuarto. Perdió la orientación, no encontraba la puerta, tanteó alrededor de la mesa y a lo largo de la pared y de pronto se encontró en el zaguán con el maligno objeto en la mano. Cuando entró en el dormitorio, hasta la cara de su mujer le pareció cambiada. Estaba ansiosa y blanca y tenía algo sobrenatural. Le tuvo miedo. Pídelo, gritó con violencia. Es absurdo y perverso, balbuceó él. Pídelo, repitió la mujer. El hombre levantó la mano. Deseo que mi hijo viva de nuevo. El talismán cayó al suelo. El señor White siguió mirándolo con terror. Luego, temblando, se dejó caer en una silla mientras la mujer se acercó a la ventana y levantó la cortina. Y el hombre no se movió de ahí hasta que el frío del alba lo traspasó. A veces miraba a su mujer que estaba en la ventana. La vela se había consumido hasta apagarse, proyectaba en las paredes y el techo sombras vacilantes. Con un inexplicable alivio ante el fracaso del talismán, el hombre volvió a la cama. Un minuto después, la mujer, apática y silenciosa, se acostó a su lado. No hablaron. Escucharon el latido del reloj. Crujió un escalón. La oscuridad era opresiva. El señor White juntó corazón a coraje, encendió un fósforo y bajó a buscar una vela. Al pie de la escalera el fósforo se apagó. El señor White se detuvo para encender otro. Simultáneamente resonó un golpe furtivo, casi imperceptible en la puerta de entrada. Los fósforos cayeron. Permaneció inmóvil, sin respirar, hasta que se repitió el golpe. Huyó a su cuarto y cerró la puerta. Se oyó un tercer golpe. ¿Qué es eso?, gritó la mujer. Pues ha de ser una rata, dijo el hombre. Una rata. Se me cruzó en la escalera. La mujer se incorporó. Un fuerte golpe retumbó en toda la casa. Es Herbert. La señora White corrió hacia la puerta, pero su marido la alcanzó. ¿Qué vas a hacer?, le dijo ahogadamente. Es mi hijo, es Herbert, gritó la mujer, luchando para que la soltaran. Me había olvidado que el cementerio está a 2 millas. Por eso le ha tomado tanto tiempo llegar. Y ahora suéltame, tengo que abrir la puerta. Por amor de Dios, no lo dejes entrar, dijo el hombre temblando. ¿Tienes miedo de tu propio hijo?, gritó. Suéltame. Ya voy, Herbert, ya voy. Hubo 2 golpes más. La mujer se libró y huyó del cuarto. El hombre la siguió y la llamó mientras bajaba la escalera. Oyó el ruido de la tranca de abajo, oyó el cerrojo y luego la voz de la mujer anhelante. La tranca, dijo, no puedo alcanzarla. Pero el marido, arrodillado, tanteaba el piso en busca de la pata de mono. Si pudiera encontrarla antes de que eso entrara. Los golpes volvieron a resonar en toda la casa. El señor White oyó que su mujer acercaba una silla, oyó el ruido de la tranca al abrirse. En el mismo instante encontró la pata de mono, en ese preciso instante, y frenéticamente balbuceó el tercer y último deseo. Los golpes cesaron de pronto, aunque los ecos resonaban aún en la casa. Oyó retirar la silla y abrir la puerta. Un viento helado entró por la escalera y un largo y desconsolado alarido de su mujer le dio valor para correr hacia ella y luego hasta el portón. El camino
estaba desierto y tranquilo. Muy bien, amigos, así está escrito La pata de mono de W. Jacobs. William Waymark Jacobs, como decíamos, nació en 1863 y murió en 1943. Es un hombre cuya vida no tiene mayor interés. Se desempeñó como funcionario bancario mucho tiempo en su vida y cultivó las letras. En 1902 escribió justamente la pata de mono, The Monkey's Paw, que fue un absoluto éxito. Es prácticamente lo único que se lee de W. Jacobs, es la pata de mono. Nadie lee lo demás que hizo. Yo no le he leído nada más, confieso. No, es un autor que solo conozco esto. En este momento ustedes, queridos amigos, y yo tenemos la misma cantidad de información sobre el autor. Esto es lo único que he leído de él. Pero hay algunas cosas interesantes que he observado. Bueno, es un hombre que vivió a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Esto nos lo hace absolutamente contemporáneo de Oscar Wilde, de Arthur Conan Doyle, de Bram Stoker, el autor de Drácula, de Henry James, de H.G. Wells, de Joseph Sheridan Le Fanu, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la época conocida como el gótico victoriano, ¿verdad? El gótico victoriano. La reina Victoria reinó en Inglaterra desde 1837 hasta 1901. Fue un reinado muy largo y fue una época caracterizada por cosas muy particulares. Muy particulares. Una época de un gran puritanismo, de un gran rigorismo en materia sexual, ¿verdad? Los atentados a la decencia sexual, la ortodoxia sexual era absolutamente observada, ¿verdad? Toda forma de heterodoxia sexual era castigada, mal vista, escandalizaba a la gente. Lo que privaba eran las buenas maneras, ¿verdad? Las buenas costumbres, la moralina burguesa, no la moral, la moralina burguesa, que quisiera que toda decisión moral y ética en el mundo se redujese a un enorme código de la conducta sexual. Una persona es buena o mala depende de su orientación sexual, de sus prácticas sexuales, de su intensidad sexual, de sus proclividades sexuales. Como si la moral fuera eso, fuera fundamentalmente eso. Una normativa férrea sobre la conducta sexual de las personas. 1000 veces más importantes que una persona le diga al vecino buenos días por la mañana y lo ayude quizás a sacar el basurero. Tal vez es un viejito, qué sé yo. 1000 veces más dice eso de un ser humano, que sea homosexual o no sea homosexual, o sea hetero, o sea un travesti, o sea lo que ustedes quieran, o bisexual, lo que ustedes quieran. Pero bueno, la época victoriana fue característica por su puritanismo, ¿verdad? Su observancia de lo que los franceses llaman les mœurs. Les mœurs son los hábitos que estructuran una vida. Les bonnes mœurs, los buenos mœurs. Cuando Madame Bovary de Flaubert y Las flores del mal de Baudelaire fueron prohibidas, y por el mismo fiscal, vean qué curioso, por el mismo cretino, fue por razón de que eran un atentado contra les mœurs. Les mœurs, las costumbres, fueron un atentado, fueron una afrenta, un ultraje a las costumbres. Entonces, esta concepción de la sociedad punitiva, restrictiva, una sociedad policial que vigilaba la sexualidad de la gente, es fundamental en toda la literatura que se produjo en la segunda mitad del siglo XIX, que fue la época de la reina Victoria. Y vamos a ver estos autores. Oscar Wilde, sí, Oscar Wilde, por supuesto. En Oscar Wilde tenemos el elemento homoerótico, el elemento de la homosexualidad,
eh, representado por el enamoramiento del protagonista Oscar Wilde del cuadro que lo representa. Se enamora en cierto modo de sí mismo o del cuadro, de la imagen que lo representa. Hay mucho homoerotismo en Oscar Wilde. Es la época también de Bram Stoker, el autor de Drácula, ¿verdad? Que lo escribió como una novela, fue adaptado al teatro también, del teatro pasó al cine y del cine pasó a miles de versiones cinematográficas que ha habido de Drácula, ¿verdad? La primera fue la famosa Nosferatu de Murnau, un gran director de cine, expresionista alemán, hay que verla. Murnau es un Drácula. Nosferatu es un Drácula diferente, enorme, alto, con la cabeza alargada, picuda, las manos siniestramente largas, los dedos afilados, una sombra enjuto enorme. Es un vampiro tal vez el más aterrador que se ha creado. Y con los decorados expresionistas de Murnau, muy angulares, muy llenos de sombras y luces, la película se hace aún más aterradora. Esto es de 1922. En el 31, la obra de teatro Drácula, adaptada de la novela Drácula de Bram Stoker, se convirtió en un éxito en todos los Estados Unidos con la actuación del gran histrión húngaro Bela Lugosi. Entonces, con el gran éxito teatral de Bela Lugosi se hizo la primera película, bueno, la segunda después de Nosferatu. Nosferatu es una película silenciosa, es una película antes de la venida del sonido. Pero en el 31, ya con sonido, se hace la versión de Drácula, ¿verdad? Se hace la adaptación al cine de la obra teatral de Drácula con Bela Lugosi, incomparable en el papel de Drácula, incomparable, jamás igualado. Entonces tenemos Oscar Wilde con el retrato de Dorian Gray, tenemos Bram Stoker con Drácula. Bueno, amigos, no cuesta mucho entender, intuir el contenido sexual de Drácula. Un individuo que entra en los cuartos de las bellas en mitad de la noche y va directamente al cuello, esa parte tan íntima, tan perfumada, tan vulnerable, tan frágil, y les clava sus colmillos y les succiona la sangre. Es en cierto modo una especie de cópula simbólica. Drácula está cargado de sexualidad, pero el retrato de Dorian Gray también está cargado de sexualidad. Lo que les estoy queriendo demostrar es cómo, en medio de la época victoriana, rigorista y puritana, como ya la describimos, los escritores se las arreglaron a través del terror para darle voz a la pulsión sexual. No podían escribir novelas abiertamente sexuales, jamás hubiera sucedido eso. Entonces, la pulsión sexual tuvo que ser expresada a través del paroxismo del terror, en el contexto del terror, en el marco del terror. El terror se convirtió en una especie de expresión de la sexualidad por demás reprimida. Vean qué interesante mutación, qué interesante migración de un registro, el sexual, a otro, el terror. Por eso es que la novela victoriana, para ser más precisos, la novela gótica victoriana es tan frecuentemente, es tan rica en contenidos sexuales. Bueno, ya les hablé de Dorian Gray, de Oscar Wilde, de Drácula de Bram Stoker. Está Arthur Conan Doyle, que creó a Sherlock Holmes y a su amigo Watson. Bueno, no son pocos los teóricos literarios que consideran hoy en día que la relación de Sherlock Holmes y de Watson era homosexual. No tenemos que aceptarlo, no tenemos que refutarlo, simplemente se los cuento como una cosa que se ha estudiado, un ángulo que se ha contemplado, una interpretación posiblemente válida, bien fundada, como podrían serlo muchas otras, del binomio Sherlock Holmes y Watson. Y Sherlock Holmes también tiene que ver con el miedo, ¿verdad? El sabueso de los Baskerville es casi una novela de miedo, es casi una novela de terror gótico, ¿verdad?
y la otra novela, Solo en la Casa del Miedo, también una aventura de Sherlock Holmes, Solo en la Casa del Miedo. Estar solo en la casa del miedo. De nuevo tenemos el miedo, el terror gótico, dando voz a una sexualidad transgresiva, entre comillas, en este caso, como sería la de Sherlock Holmes y su elemental, mi querido Watson. Llegamos a un cuarto autor, Henry James. Henry James se hizo famoso por haber creado esta magnífica novela, pero magnífica, hay que verla, Another Turn of the Screw, La Vuelta de Tuerca, The Turn of the Screw. Es una película, de nuevo, puramente de gótico victoriano, de terror gótico victoriano. Sucede toda ella en una enorme mansión gótica victoriana, de nuevo, en las afueras de Londres, en medio de la campiña, donde llega una institutriz a educar a dos chiquitos, Flora y Miles, y tiene que combatir contra los fantasmas, que había dos de sirvientes anteriores. Peter Quint se llamaba el hombre y Mrs. Jessel se llamaba la mujer, y habían muerto, y la institutriz ve que los fantasmas tienen una influencia mefítica, una influencia maligna sobre los niños, y hace lo posible por salvarlos de la influencia de estos dos fantasmas en aquel entorno gótico espeso, tremendo, una casa repleta de cuartos, corredores, balcones, terrazas, azoteas, todo tipo de cosas. No podría ser más gótica, una casa hermosísima. Entonces, The Turn of the Screw de Henry James está muy llena también de sexualidad. Aquí, más aún que en el caso de Arthur Conan Doyle y su Sherlock Holmes y el Dr. Watson, más aún en The Turn of the Screw de Henry James, de nuevo, más aún hay estudiosos que sostienen que los fantasmas de Quint y Mrs. Jessel, que no los ven los niños nunca, ni los ven tampoco la señora Gross, que era el ama de llaves y la cocinera de la casa, y esos eran los únicos que habían en el lugar. No los ve nunca nadie, si no es la institutriz, que esos fantasmas en realidad proyectan el deseo sexual de la institutriz por los dos chiquitos, sus fantasmas sexuales, sus demonios sexuales, sus aberraciones sexuales, su pedofilia en última instancia. Es proyectada bajo la forma diabólica, terrible, de esos fantasmas. Es una especie de psicosis, porque ella los ve, hay histeria y hay psicosis en esto. Ella los ve, pero ella es la única en verlos. Mientras está leyendo a Miss Jessel allá en una islita en medio del lago, aterradora, nadie más la ve, y los niños terminan por asustarse de la institutriz. Por fin, bueno, mueren los niños, muere Flora, muere Miles en los brazos mismos de la institutriz que trata de salvarlo. De esta novela se hizo una magnífica película que se llama The Innocents, Los Inocentes. Es blanco y negro como conviene para una película gótica de terror victoriana. El blanco y negro es mucho más eficaz que el color. Es de 1961 y tiene a Deborah Carr como protagonista. Michael Redgrave sale un ratito apenas, pero Deborah Carr es la protagonista en el papel de la institutriz. Entonces, La Vuelta de Tuerca también ha sido considerada desde el punto de vista de la sexualidad anómala y reprimida de la institutriz. Esos fantasmas que reaparecen misteriosos, amenazadores, a veces llorando, a veces errando como ánimas en pena, son la proyección o la cristalización física del horror, del deseo sexual que le inspiraban a la institutriz, sobre todo Miles, el muchachito, sobre todo Miles, que muere en sus brazos, y al final, cuando muere, ella le da un beso en los labios, no en la mejilla, para que vean ustedes cuán
cuán grávida de sexualidad es la relación que la institutriz establece con esas dos criaturas. Y es tanto más perturbador por cuanto Deborah Carr siempre hizo personajes de mujer, ¿verdad? Impecable, virginal, casta, etc. Y aquí es un papel muy ambiguo, muy anfibológico, ¿verdad? Y eso es Henry James. Otro autor de la misma época, de W. Jacobs, del gótico victoriano, es por supuesto H. G. Wells. H. G. Wells nos legó, por supuesto, La isla del Dr. Moreau, que no tenemos que pensar mucho en lo monstruoso, lo grotesco, el concepto de quimera. ¿Qué es una quimera? Bueno, una quimera puede ser un sueño, una ilusión, una especie de utopía que tenemos en nuestra mente, la quimera de esto, del otro. Pero quimera, en su primera acepción, una quimera es un monstruo. Una gárgola es una quimera, una mezcla de reptil con pájaro, de simio con dragón, ¿verdad? Lo que hacía el doctor Moreau era cruzar especies, de modo que salían un león, elefante, un ser humano transformado en cerdo, cruces terribles, quimeras, tenía su isla llena de quimeras. Ahí tienen de nuevo el terror gótico victoriano, ¿verdad? Y la lectura sexual de nuevo es intensa en La isla del Dr. Moreau. Pero no nos vamos a perder por esos andurriales porque nos tomaría mucho tiempo. La pulsión sexual está ahí manifiesta en esos híbridos personajes que son mitad una especie, mitad otra. ¿Qué otro gran escritor de esta época contemporáneo de W. Jacobs tenemos? Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson creó ni más ni menos que la misteriosa historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La historia aquel, ¿verdad? Del hombre que se transformaba, del respetable Dr. Jekyll, que se transformaba en una especie de alter ego monstruoso, Mr. Hyde, que asesinaba gente, que era una especie de licántropo, de criatura monstruosa, primaria, producto de una poción que él crea, producto de un brebaje que él crea. Entonces, de nuevo, este Mr. Hyde es monstruoso, ¿por qué? Bueno, es monstruoso porque, claro, le salen colmillos y pelo, y se deforma y es espantoso. Se han hecho muchas versiones para el cine. Frederick March hizo una maravillosa. Spencer Tracy hizo otra maravillosa también. Pero ese otro, el Dr. Hyde, el doble monstruoso del venerable Dr. Jekyll, es otro también por su heterodoxia sexual. También lo es porque tiene preferencias sexuales diferentes de la norma. Entonces, todo esto para que vean una vez más mi punto. Mi punto es cómo los escritores en una época tan represiva se las arreglan para darle voz a las pulsiones sexuales disfrazadas de miedo, en el contexto del miedo, desplazando el énfasis sexual para que el énfasis caiga sobre el terror. Es una operación, es una maniobra, es una estratagema, es un subterfugio y muy válido y muy efectivo. Y ahora nos vamos dando cuenta, ¿verdad?, de cómo son las cosas. Está Joseph Sheridan Le Fanu también, que escribió novelas extraordinarias, una novela de terror, En un vidrio misterioso se llama la novela más famosa de Joseph Sheridan Le Fanu, también llena de contenidos sexuales, pero de nuevo, no quiero perderme más de la cuenta por este tema. La novela gótica victoriana de terror de la segunda mitad del siglo XIX fue tan potente y tuvo tanto efecto que incluso interesó e influenció a Julio Verne, a nuestro querido Julio Verne, nuestro autor de aventuras. Y Verne escribió dos novelas, ni una más, dos novelas góticas victorianas, claro. Una se llama El Castillo de los Cárpatos y otra se llama El secreto de W. Storitz. Solo he leído la segunda y es magnífica. Es magnífica. Eso es al mismo tiempo una historia de terror y al mismo tiempo una historia de amor.
un poco como podría serlo Quasimodo y Esmeralda o El fantasma de la ópera, en fin, ese tipo de obras. El fantasma de la ópera no es de Broadway y no lo inventaron los gringos, es de un autor francés de apellido Leroux. Eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? No sé por qué los estadounidenses se pasan saqueando obras canónicas y hermosas del repertorio francés para convertirlas en vulgares musicals de Broadway. Tienen que coger Los Miserables, que es una novela infinita, inmortal, canónica, y convertirla en un musical. Y hacer lo mismo con El Jorobado de Notre Dame de Víctor Hugo. Pobrecito Víctor Hugo, tan pirateado, tan saqueado, tan encanallado, tan abaratado por el sirope de Broadway. Y luego El fantasma de la ópera, que también es de un autor francés, Leroux, ¿verdad? No sé por qué no hacen musicals sobre sus propios personajes. Que hagan un musical sobre John Wayne, por ejemplo. O un musical sobre Abraham Lincoln, ¿por qué no? O un musical sobre Donald Trump, no sé. Que usen su propia mitología patriótica, que dejen de saquear las grandes obras clásicas de la literatura del siglo XIX, que se prestan muy mal para que Andrew Lloyd Webber o quien sea venga a ponerle sus sacarinas, meloditas a lo Puccini, ¿verdad? En versión, es una especie de Puccini para pobres, ¿verdad? Andrew Lloyd Webber es una especie de Puccini for the poor man, un Puccini para pobres, o Puccini para ignorantes, viene siendo, más o menos. Bueno, cierro mi editorial. Muy bien, pero el estilo victoriano fue más allá de la literatura. No solo ya mencionamos a Oscar Wilde, a Arthur Conan Doyle, a Bram Stoker, a Henry James, a H.G. Wells, a Joseph Sheridan Le Fanu, todos ellos compartiendo la misma vocación por la novela gótica oscura de terror llena de latencias sexuales más o menos explícitas, ¿verdad? Pero bueno, hay una moda vestimentaria que se considera gótica. Hoy en día se usa todo, el gótico ha regresado, hay formas de vestir góticas hoy en día, quizás no estrictamente victorianas, pero sí góticas. ¿Qué les puedo decir? Hay un modelo arquitectónico gótico. Barriamont tiene montones de casas de estilo gótico victoriano. Varias casas, por supuesto, majestuosas, austeras, misteriosas, también llenas de cierto misterio, de cierto terror, con sus balcones altos y sus segundos pisos, su diseño, sus puertas altas, sus techos altos artesonados. Las conozco muy bien porque tenía una tía que vivía en una de ellas. Era la última casa, antes de llegar al Parque Bolívar, la última casa a mano izquierda, colindaba con el Parque Bolívar. Ahí tuve yo parientes mucho tiempo, entonces iba a la casa, me daba mucho miedo visitar la casa. Entonces, en la arquitectura también tenemos el estilo gótico, ¿verdad? El gótico victoriano, la novela gótica victoriana y la sensibilidad gótica victoriana vino a reemplazar lo que era el romanticismo inglés, ¿verdad? Todo lo que era pues, el romanticismo inglés, Tennyson, por ejemplo, Browning o su esposa, Elizabeth Barrett. Percy Shelley, o su esposa Mary Shelley, la creadora de Frankenstein, el gran Lord Byron, por supuesto, ¿verdad? Hay muchos grandes escritores. Arnold, por supuesto, estaría ahí en ese grupo de escritores románticos. Sí, todo el periodo romántico, que llega como hasta la mitad del siglo XIX, queda obsoleto cuando entra el gótico victoriano, que se apropia de ciertos elementos románticos, es cierto. Poe era muy gótico victoriano, avant la lettre, porque murió en el 49, antes de que el estilo gótico victoriano se instalara plenamente, ¿verdad? Pero bueno, eso es el gótico victoriano es toda una tendencia estética, todo un estilo que duró medio siglo,
y que todavía se cultiva ocasionalmente. Muy bien, les decía, amigos, que La pata de mono fue escrita en 1902 y, de nuevo, es la única obra por la cual se conoce a W. W. Jacobs. Es la única obra que se lee de él. Pero eso está bien. Un escritor puede pasar a la historia por un solo cuento inmortal. Y este lo es, sin duda. Imagínense que solo en adaptaciones para películas, adaptaciones fílmicas de La pata de mono, las hay de 1915, 1919, 1923, hasta ahí era cine mudo, 1933, 1948, 1961, 1965, 1993, 1998, 2011, 2013, 2014 y 2019. Todas esas fechas corresponden a una película basada en La pata de mono. Vean la cantidad de adaptaciones cinematográficas que ha generado. Por otra parte, adaptaciones teatrales en forma de radioteatro, en 1903, ya un año después de publicada la primera, en 1907, en 1928, en 1948, en 1958, en 1980, en 1988 y en el 2004. Todas esas han sido adaptaciones radiofónicas. Bueno, hasta Alfred Hitchcock en 1965, en la obra de Alfred Hitchcock, ¿verdad? En el programa de Alfred Hitchcock Presenta, utilizó la pata de mono para una de esas peliculitas en blanco y negro de la serie, no de las grandes películas de Hitchcock, no, me apresuro a aclararlo, de las peliculitas cortitas de la serie Alfred Hitchcock Presenta, que salían en televisión, nunca en el cine, ¿verdad? Bueno, así es esto de curioso. Además se han hecho adaptaciones teatrales, ¿verdad? Teatrales, varias de ellas. Se ha hecho una ópera sobre La pata de mono. Lo crean o no, se ha hecho un ballet sobre La pata de mono. Y por supuesto comic books, se han hecho tiras cómicas, ¿verdad? Es decir, es un cuento que ha fascinado al mundo y ha generado todo tipo de adaptaciones. Yo he visto 2 adaptaciones cinematográficas. Una me pareció muy buena, reciente, ya del siglo XXI. Otra inglesa del 33 me resultó menos convincente, porque le cambiaron cosas y eso no está bien. Hacer que Herbert moría en una carrera de motocicletas, por ejemplo, y moría ahí, incendiado. Eso no se puede hacer con un autor. Hay algo tan terrible en el hecho, en esa frase, lo agarraron las máquinas, dice el desconocido. Y el papá repite, anonadado, lo agarraron las máquinas, dice. La frase es tan terrible, lo agarraron las máquinas, lo prensaron las máquinas. ¿Quién sabe qué clase de machinery, qué clase de engranaje sería? ¿Quién sabe qué? Bueno, eso es otra cosa muy importante. La época del gótico victoriano fue una época de plenitud enorme de la revolución industrial en Inglaterra. Ya no era la incipiente revolución industrial de fines del siglo XVIII, no, era la industrialización masiva de todo el país y exitosísima. Entonces, sí, es una víctima del maquinismo feroz de esta época histórica en Inglaterra. Lo agarraron las máquinas. Debe haber sido algo que lo molió literalmente, porque el papá, recuerden, dice, no, lo reconocí por la ropa, ya no era reconocible. Y ahora, con 10 días de enterrado, le dice a la esposa, amor mío, reconsidéralo, date cuenta. Hay que impedir que eso regrese. Eso, ya no le dice mi hijo, ya no le dice Herbert, eso.
hay que impedir que eso. Y en ese gran desenlace del cuento, gran desenlace que por un lado está la mamá abriendo la puerta y no alcanza la tranca y trae la silla para subirse y ya está destrancándola, y el papá de bruces de 4 patas en medio de la oscuridad buscando la pata de mono para pedir su último deseo, que habrá, no lo dice, pero es evidente, su último deseo tendría que haber sido: no, que no vuelva mi hijo de la tumba, no, que lo devuelvan al cementerio, que no vuelva, porque él sabía el horror de lo que habría sido aquello, ¿verdad? Entonces la mamá, cuando abre la puerta, justamente por fracciones de segundo, entra en acción el tercer y último deseo, que lo hace el señor White, para que el hijo no entre. Lo único que entra es una corriente helada que recorre y barre la totalidad de la casa. Y se ve la cerita de la casa afuera y la cerquita, y la nieve y el viento y el frío y las hojas revoloteando en el aire y la sensación de soledad, de abandono. Recuerden que vivían en una zona muy abandonada. Nos lo dice al principio, hay que reparar en esos detalles, cuando dice: en esta zona solamente hay 2 casas alquiladas. Entonces no era un vecindario, era un lugar muy aislado, lo que contribuye, por supuesto, al terror de la historia, ¿verdad? Muy bien, como decía al principio, amigos, este es un cuento que funciona terroríficamente, no tanto por lo que muestra, sino justamente por lo que no muestra. Jacobs habría debilitado irremisiblemente el cuento si nos presenta al Herbert deformado y putrefacto que regresa del cementerio arrastrándose, ¿verdad? Al no mostrarlo, al lograr que el señor White en último instante encuentre la pata y conjure y diga: no, que no regrese, que justamente en el momento en que la esposa abre, el suspenso ahí está manipulado con maestría insuperable. Si hubiera mostrado W. Jacobs a eso, en lo que el hijo se había convertido en eso, esa cosa, ese monstruo, ese cadáver putrefacto y molido por las máquinas, el efecto jamás hubiera sido tan eficaz. El terror deriva del hecho de que cada uno de nosotros puede imaginarse la clase de bicho, la clase de cadáver, la clase de cosa en que se había transformado Herbert, y venía caminando desde 2 kilómetros habiendo salido de su tumba, con el segundo deseo que formula. Los 3 deseos los formula el señor White, atención. Él pide las 200 libras con las que termina de pagar la hipoteca de la casa. Él pide, y a las instancias desesperadas de la esposa, que vuelva el hijo. Y ya donde se da cuenta de la forma en que eso, ya no el hijo, en que eso iba a volver, él pide el tercer deseo. Entonces, recuerden que la cláusula es que los 3 deseos tenían que ser pedidos por la misma persona. Y es el señor White el que lo hace. 3 veces ya le había tocado a alguien, ¿verdad? Al que le dio la pata de mono, al sargento, cuando llega al principio, al sargento Morris. Ese murió en sus 3 deseos. El sargento Morris no murió, evidentemente llega a la casa, pero su experiencia de la pata es evidentemente muy amarga, donde les dice: pidan solo cosas razonables, y si por mí fuera yo la quemaría, les advierte. Pero Herbert, of all people, insiste en tenerla, ¿verdad? Hay un punto importante en este cuento. Todo está desatado por la angurria de la gente, por la ambición desmedida de la gente, por la glotonería. Esta era una casa que lo tenía todo. Era una casa feliz, era una linda familia. El señor White, la señora White, el hijo Herbert. Bueno, los vecinos, los poquitos que habría en las 2 casas cercanas. Una linda, bonita casa donde en la noche papá e hijo se entrenaban jugando al ajedrez, con la chimenea, con las brasas, con la señora White que los acompañaba. Era una tríada familiar funcional y bonita. No necesitaban más.
No había una urgencia de pagar la hipoteca, no es que los estaban desahuciando. Podían haberla pagado en cualquier momento, pero claro, no resiste el señor White en pedir esas 200 libras para terminar de pagar la casa. Entonces, por estar pidiendo lo superfluo, por estar buscando lo superfluo y no contentarse con lo que se tiene y el valor de lo que se tiene, por desvalorizar lo que se tiene para asignarle un valor desmedido a lo que no se tiene, por esa mefítica, nefasta, enfermiza actitud que es la de toda nuestra sociedad consumista. Todos padecemos de eso. Ojalá todos nos pasara lo de la pata de mono para que aprendiéramos. Por eso se desata la tragedia que se desata. Por eso y otra cosa, un pecado muy grave a ojos de todos los dioses, ¿verdad? El pecado que consiste en interferir con el destino, interferir con el fatum. Ya el fatum, ya el destino tenía líneas, itinerarios, cursos marcados para esas 3 vidas, ¿verdad? Con los deseos se interfiere con el destino, se le tuerce, se le fuerza a tomar otras direcciones y eso el destino se encarga de corregirlo. Por eso ninguno de los 3 deseos funciona. Ninguno de los 9, ni los 3 de Morris, el sargento, ni los 3 de la familia White, ni los 3 del que primero recibió la pata. La pata había sido convertida en una especie de sortilegio por un fakir, por un hombre sabio y poderoso de la India, ¿verdad? De ahí es que la trajo el sargento Morris. A él se le había dado el tipo que había muerto. Su tercer deseo había consistido en la muerte. Imagínense el desastre que habrían sido los 2 primeros deseos, ¿verdad? Entonces, la familia White es castigada por interferir con el destino, por tratar de que las cosas sean their way, ¿verdad? Por torcer la causalidad de las cosas, la causalidad natural de las cosas. Esto acarrea esto, que acarrea esto, que acarrea esto otro. Imponerle al destino un libreto, 200 libras que salen de ningún lado, y esto, y lo otro, y lo otro. No. Había que ir con la vida. Bastaba con ir, seguir la corriente de la vida, que los estaba tratando bien además. No era una casa de paupérrimos, desposeídos, ¿verdad? No, en modo alguno. No había por qué ganarse esta complicación. Esto sucede por ambición, por gula, por una especie de gula existencial, tener más. Sí, podríamos tener más, pero bueno, ¿a qué precio, verdad? Sí, llegaron las 200 libras, pero como una especie de indemnización por la masacre que las máquinas hicieron con el pobre de Herbert, que fue uno de los más entusiastas en conservar la pata de mono, ¿verdad? Hay muchas cosas, amigos, muchas cosas, hay muchos objetos que en nuestra cultura hemos atribuido desde tiempos inmemoriales. Les hemos atribuido el poder de cambiar nuestros destinos, de concedernos deseos. ¿Cuáles, por ejemplo? A ver, levanten la mano. ¿Cuáles? Son montones. A ver, un queque de cumpleaños. Uno pide deseos con un queque de cumpleaños. No hace falta una pata de mono. No, en un queque de cumpleaños uno sopla las velitas. Lo crean o no, la costumbre de soplar las velitas en un queque de cumpleaños viene desde tiempo de la Grecia clásica. Imagínense ustedes, de la Grecia clásica. El humo de las velitas se soplaba para que ese humo llegara a Artemisia, que era la diosa de la luna llena, de la luna redonda. Era, sí, una petición de deseos, pero también un homenaje a Artemisia, diosa de la luna. Entonces, eso de soplar candelitas de queques nos viene desde tiempos de la Grecia anterior a Jesucristo, para que se formen una idea. Bueno, por ejemplo, a ver, la pestaña que nos aparece en la mejilla, por ejemplo, y le preguntan, ¿dónde tienes la pestaña? ¿A la izquierda o derecha? Y si uno acierta es que se le va a cumplir un sueño. Bueno, amigos, la verdad de las cosas es que esa costumbre data
exclusivamente del siglo XIX y es producto de la cosmética, del auge que la cosmética tomó durante el siglo XIX. Baudelaire habla mucho de eso. Sucede que en el siglo XIX se inventó el rímel, eso es todo. Entonces las pestañas tendían a caerse con más facilidad y se inventó que eso sería una forma de que nos concedieran deseos. Ver caballos blancos. Quien ve un caballo blanco tiene derecho a formular un deseo, por ejemplo. Y si ve unos 100 caballos blancos, bueno, tiene su vida arreglada, ¿verdad? Cuando uno recibe el primer copo de nieve del invierno, el primer copo de nieve que le cae, ahí puede uno formular un deseo. Y si va uno con una persona, tiene que cruzar los deditos meñiques, juntar los deditos meñiques y pedir el deseo con el copito de nieve. A ver, ¿qué más cosas? Frotar la pancita de una rana. Frotar la pancita de una rana acarreará el embarazo de la mujer. Es una cosa para preñarla, para embarazarla, ¿verdad? Para concebir. Entonces, cuando se desea tener un hijo, se acostumbra a hacer eso. Es una costumbre mexicana, eso es una costumbre náhuatl y viene de milenios de años atrás. A ver, ¿qué más? Hay tantas cosas, amigos. Una mariquita, ver una mariquita en el campo. Si uno trata de agarrar a la mariquita y la mariquita se queda con uno, el deseo se cumple. Si la mariquita sale volando y nos deja, significa que no se va a cumplir el deseo. A los granjeros les sirve que las mariquitas se vayan porque son molestas, destruyen el trigo, comen mucho, perjudican las cosechas, etcétera, etcétera. Los huesos de pollo, cuando agarramos un huesito de pollo, esos huesitos de pollo que tienen forma como de arco, como de V, pero invertida. Entonces uno jala de un lado, otro jala del otro, hasta que se rompe el huesito. El que queda con el huesito más largo tiene derecho a pedir un deseo. Esto, amigos, lo crean o no, lo cultivaban ya los etruscos, esta costumbre. Los etruscos, pobladores de lo que hoy día viene siendo Italia, muchos siglos antes de Cristo. Es impresionante. Bostezar. Cuando dos personas bostezan simultáneamente es tiempo de pedir un deseo. Cuando estornudan simultáneamente dos personas se suele pedir un deseo también. Los tréboles de 4 hojas nos ofrecen la posibilidad de pedir un deseo. La lámpara de Aladino, ni se diga. Flotar la lámpara de Aladino, pero ahí es más complejo. Ahí sale incluso un genio, un espíritu que se pone a nuestra disposición para cumplir cualquier deseo, cualquier capricho, ¿verdad? Eso viene de las 1001 noches, que es de los primeros, de las primerísimas matrices, diría yo, colecciones de cuentos que conserva la humanidad. Ver una estrella fugaz es para pedir un deseo, siempre y cuando la vea uno, no se la señale otro. Atención, esa es la regla, uno tiene que haberla visto. La costumbre de pedir un deseo al ver una estrella fugaz se remonta a Ptolomeo. Ptolomeo era un griego que vivió un siglo después de Cristo. Era matemático, era geógrafo, era astrónomo, era astrólogo, que no es lo mismo. Era un hombre importantísimo. Ptolomeo, autor de mapas muy importantes, era una figura muy importante. Bueno, los griegos de Ptolomeo, la época de Ptolomeo, ya creían, Ptolomeo era medio griego, medio egipcio, ya creían en que las estrellas fugaces nos concedían deseos, ¿verdad? El encontrar una pluma de ave, por ejemplo, si es negra hay que sembrarla por la varita, ¿verdad? Sembrarla porque la negra nos va a traer mala suerte. Entonces hay como que ocultarla en la tierra. Si es blanca, supuestamente nos va a hacer más felices. ¿Qué les diré, amigos? ¿Qué les diré? Las hojas que nos caen, las hojas muertas de los árboles que nos caen sobre la cabeza. Siempre y cuando las tomemos con cuidado y las guardemos en un libro, supuestamente eso nos va a dar un deseo. Los arcoíris. Cuando vemos un arcoíris, tenemos que cerrar los ojos y contar hasta 10 y pedir un deseo. Si al abrir los ojos el arcoíris está
exactamente tal cual lo dejamos al cerrar los ojos, se nos cumple el deseo. Tal reza la historia, ¿verdad? A ver, algo más procas y más pedestre, las pajillas, los envoltorios de las pajillas. Si una persona jala de un lado el envoltorio y la otra persona jala del otro lado el envoltorio de papel, cuando se rompe por el centro, aquel que queda con el envoltorio más largo supuestamente puede pedir un deseo que se le va a cumplir. Las rocas, las piedras, cuando las acariciamos, sobre todo con el pulgar, nos conceden deseos. Cuando vemos la hora y nos sale las 11:11, la simetría perfecta, ¿verdad? del reloj, las 11:11, los 4 unos, es un momento para pedir un deseo. Entonces, todas estas en esta concepción mágica del mundo, porque es mágica y precientífica del mundo, pero ha perdurado, hay gente que la observa rigurosamente. La casualidad es transformada en causalidad. Casualidad y causalidad son un anagrama, usan las mismas letras solo que cambiadas. No se considera una casualidad esa estrella fugaz, se considera una causalidad. Pasó ahí como causa para la formulación de mi deseo. Y bueno, la florcita de diente de león, si uno se la encuentra y la sopla y de un solo soplido logra desgranar todas sus particulitas flotantes, ingrávidas, tan lindas que son, entonces es ocasión para pedir también un deseo. Las bellotas, cuando le cae una bellota por accidente en la cabeza, se pide un deseo. Cuando aparece una nuez con doble fruto, se pide un deseo, cosa extraña y rara que suceda, ¿verdad? Sin duda rara. Goethe, el gran Goethe, el sabio de Weimar, tenía una frase muy bella, pero aquí habla del deseo en otros términos. No es un deseo de quiero ir a Miami o a Las Vegas, o quiero que me salga a Miss Costa Rica mañana y me proponga matrimonio, o quiero tener un diamante y un collar de diamantes, o quiero que mi cuenta bancaria amanezca con $3 millones. No. Goethe decía, atención a esta gran frase de Goethe, decía, ten mucho cuidado al elegir los más entrañables de tus sueños, pues si realmente lo son, con toda seguridad se harán realidad. Repito, ten mucho cuidado al escoger los más entrañables de tus sueños, porque si realmente lo son, con toda seguridad se harán realidad. Pero aquí lo importante en esta frase preclara de Goethe es el lugar de procedencia de los sueños. A ver, un capricho, un antojo, una gula, las ganas no son el deseo. Las ganas, a mí me pueden dar ganas de comerme un chocolate, un helado de la Pops. De pronto me dieron ganas de comerme un helado de la Pops. Eso no se puede llamar un deseo. Eso viene de las capas totalmente epidérmicas, viene de las glándulas gustativas, viene del paladar, viene del antojo, viene de la gula, de la glotonería. No. Goethe habla de deseos que vienen de los estratos más profundos del alma, de las capas hondas tectónicas del alma. Bueno, si ese es el lugar de procedencia de esos deseos, ahí allá desde el fondo del ser, hay que tener mucho cuidado, porque si vienen de ahí, de esa zona del ser, con toda seguridad se harán realidad. Eso sí lo he comprobado yo, de eso puedo dar fe. Entonces, en este caso del cuento de W. Jacobs, ninguno de los sueños fue formulado desde el epicentro del ser. Son sueños muy epidérmicos, ¿verdad? Innecesarios, a decir verdad. Si vemos el primer párrafo, lo releo. La noche era fría y húmeda, pero en la pequeña sala de Lombernum Villa los postigos estaban cerrados y el fuego ardía vivamente. Padre e hijo jugaban al ajedrez. El primero tenía ideas personales sobre el juego y ponía al rey en tan desesperados e inútiles peligros
que provocaba el comentario de la vieja señora que tejía plácidamente junto a la chimenea. En ese párrafo magistral, ya W. Jacobs resume lo esencial. Crea una atmósfera, en primer lugar, una atmósfera de soledad, de aislamiento más bien que de soledad. La familia está sola en medio de una noche que nos describe como fría y húmeda. La casa es relativamente pequeña y el padre e hijo están jugando al ajedrez. Hay una sensación de intimidad, pero también de cierta amenaza. Algo se cierne sobre eso. Esto de la noche fría y húmeda nos presagia algo. Ese párrafo da una enorme cantidad de información, crea una atmósfera, la noche fría y húmeda, y nos presenta ya a los tres personajes. Deja claro que está el papá con el hijo jugando ajedrez y la esposa que los observa plácidamente. Es el arte de condensar un máximo de información en pocas palabras. Y luego dice el señor White, esto es lo malo de vivir tan lejos. De todos los barriales este es el peor. El camino es un pantano. No sé en qué piensa la gente. Como hay solo 2 casas alquiladas, pues no les importa. Esto es crucial. Esto es crucial. Esto ya aquí Jacobs nos da una idea de la insularidad de esta casa. Está en medio de un pantano y donde solo hay otras 2 casas habitadas y quién sabe a cuántas millas o metros de distancia. Eso ya va complicando la cosa, ¿verdad? Noche fría, húmeda, solos, rodeados por un pantano casi intransitable. Eso es muy, muy, muy importante. Muy importante. Más adelante, dice el señor White, me gustaría ver esos viejos templos y faquires y malabaristas. ¿Qué fue, Morris, lo que usted empezó a contarme los otros días de una pata de mono o algo por el estilo? Bueno, esto es una alusión a un elemento del cuento que es fundamental, que es el exotismo. La pata de mono viene de la India. Fue producto del sortilegio de un fakir. Atención, fue el fakir la que le confirió el poder de conceder deseos. Entonces, una vez más, tenemos aquí esa nostalgia, ese anhelo de lejanía espacial y de exotismo que caracteriza tanta literatura del siglo XIX, ¿verdad? Muy bien, entonces después dice Morris, el sargento, un viejo fakir le dio el poder mágico, un hombre muy santo, quería demostrar que el destino gobierna la vida de los hombres y que nadie puede oponérsele impunemente. Le dio este poder. 3 hombres pueden pedirle 3 deseos. Sí, la intención del fakir era demostrar cuán peligroso, cuán letal, cuán trágico era intentar dictarle al destino el libreto de nuestras vidas mediante la concesión de tal o cual deseo. El fakir hechizó esa pata de mono con una intención formativa, con la intención de educar o de instruir, de hacer comprender al ser humano que el destino está pautado y que no podemos hacer nada por cambiarlo. Y muy bien, ¿qué otras cosas? Hay tantas cosas en esta maravilla de cuento, tantas cosas. Parece de las 1001 noches, dijo la señora White. Ahí tenemos, cuando se entera del relato del fakir y de los 3 deseos y todo, ahí tenemos una alusión, ¿verdad?, intertextual a las 1001 noches. Sí, ahí de nuevo la nostalgia de orientalismo, de exotismo, de cosa de tierras lejanas y sobre todo de lo fantástico. W. Jacobs le rinde aquí un pequeño tributo a lo fantástico, maravilloso, a ese, repito, uno de los primeros, si es que no el primero, se ha especulado mucho al respecto, los primeros cuentarios de las primeras grandes antologías de cuentos anónimos que tiene la humanidad son las 1001 noches. Muy bien, más adelante tenemos, si en el cuento de la pata de mono hay tanta verdad como en los otros,
dijo Herbert cuando el forastero cerró la puerta y se alejó con prisa para alcanzar el último tren, no conseguiremos gran cosa. Eso me asusta, me asusta porque el forastero bien que mal acompañaba. Era una cuarta y robusta persona que estaba ahí, pero sale en carrera a agarrar el último tren y la familia queda librada a la soledad absoluta. Absoluta. El señor White saca del bolsillo el talismán, la pata de mono, que era repugnante, era repulsiva, una patilla chiquitilla de mono disecada, que además al pedir cada deseo se estremecía y se retorcía como una sierpe, como una serpiente. Era asquerosa, es perturbador eso. Yo no tocaría un objeto así, no sé, no lo tocaría. Y tal cual lo he visto en las películas es, créame, repugnante. Entonces el señor White sacó del bolsillo el talismán y lo examinó perplejamente. No se me ocurre nada para pedirle, dijo con lentitud. Me parece que tengo todo lo que deseo. Esa era la actitud correcta. Esa era la actitud correcta de reconocer el valor de lo que se tiene, porque no eran precaristas, por el amor de Dios, vivían bien. Era una familia bien acomodada, ¿verdad? Y eso lo decía, él lo dice, es que no se me ocurre qué pedir, lo tengo todo. Familia, un hijo cariñoso, una esposa fiel y leal, casa, techo, ropa, comida. No está en la intemperie, ¿verdad? Sin embargo, Herbert le sugiere, lamentablemente, que pida las 200 libras para terminar de pagar la casa, ¿verdad? El padre sonrió avergonzado de su propia credulidad y levantó el talismán. Herbert puso una cara solemne, hizo un guiño a su madre y tocó en el piano unos acordes graves. Aquí está Herbert divirtiéndose, vacilando, divirtiéndose con la solemnidad de pedir el primer deseo. Pero claro, de inmediato entra el miedo porque el señor White formula el deseo y la pata empieza a retorcerse horrorosamente en la palma de su mano, ¿verdad? Es muy, muy, muy importante todo esto. Luego nos dice, se sentaron junto al fuego y los dos hombres acabaron de fumar sus pipas. El viento era más fuerte que nunca. El señor White se sobresaltó cuando se golpeó una puerta en los pisos altos. Un silencio inusitado y deprimente los envolvió hasta que se levantaron para ir a acostarse. Bueno, ya la señora se había ido a acostar, quedaban el señor White y Herbert en la sala. Y oyen de pronto ese golpe arriba y el viento arrecia. El viento arrecia. El viento es un elemento muy importante en este cuento. Siempre es portador de algo nefasto. Siempre es portador de algo nefasto. Y cuando sienten que algo golpea en el segundo piso, tenemos la impresión de que algo entró en la casa, de que algo penetró en la casa. Tal vez la maldición de la pata de mono, tal vez la fuerza de la pata de mono. Tal vez ya que fue invocada, ya había sido invocada por el señor White, bueno, tal vez su fuerza penetra en la casa y eso es lo que oyen cuando oyen una especie de golpe de un postigo, de una ventana, de una puerta y el viento que redobla su furia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y después cuando se queda el señor White solo, en la oscuridad, miró las brasas y vio caras en ellas. La última era tan simiesca, tan horrible, que la miró con asombro. Se rió, molesto, y buscó en la mesa su vaso de agua para echárselo encima y apagar la brasa. Sin querer, tocó la pata de mono. Se estremeció, limpió la mano en el abrigo y subió a su cuarto. Claro, con miedo. Ya aquí hay miedo. Ya aquí la familia ha sido envenenada, ha sido inficionada por el miedo. Y es terrible estar viendo las brasas del fuego y ver caras y gnomos y duendes y monstruos que bailan en ellas, ¿verdad? Es una situación alucinatoria, terrible. Luego dice el señor White, según Morris, el sargento, las cosas ocurrirán con tanta naturalidad que parecerán coincidencias.
refiriéndose a los deseos concedidos. Bueno, ahí tienen ustedes. Lo que es en realidad una causalidad va a ser percibido como casualidad. ¿Qué casualidad? Pedí esto y mira, se cumplió. Mira qué chiripo, una pura casualidad. Yo no creo en la pata de mono, una mera casualidad. Y eso fue lo que le había dado el sargento, ¿verdad? Las cosas van a parecer como si fueran una casualidad. Son en realidad una causalidad, repito. Es por causa del sortilegio, de la invocación que tienen lugar. Luego, por supuesto, el horrible momento en que ese torvo, funéreo personaje vestido de negro anda como rondando la casa, viendo a ver cómo se mete y cómo les da la mala noticia, no sabe qué palabras encontrar y dice por fin suelta. Esto es terrible para mí. Lo agarraron las máquinas, dijo en voz baja el visitante. Lo agarraron las máquinas, repitió el señor White aturdido. Es tan terrible eso, lo agarraron las máquinas, como si las máquinas fueran un enjambre de demonios, ¿verdad? Que lo capturaron de pronto. Es terrible, eso es terrible. Sin oír el grito de su mujer, el señor White sonrió levemente, extendió los brazos como un ciego y se desplomó desmayado. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien que W. Jacobs haya invertido lo típico. En una mala película de Hollywood, la mamá se habría desmayado y el padre queda ahí tratando de reanimarla, haciéndola oler canfín o alcohol. Aquí tienen ustedes, pero este es un hermoso y bello cuento. El que se desmaya es el padre. Se desmaya porque la culpabilidad recae sobre él. Él pidió el deseo. Ya aquí su sentimiento de pérdida, de haber perdido a su hijo y todo, tiene que estar ya contaminado de culpa. Él tiene que estar aquí ya atormentado por la culpa. Y luego este maravilloso párrafo. En el cementerio nuevo, a unas 2 millas de distancia, marido y mujer dieron sepultura a su muerto y volvieron a la casa transidos de sombra y de silencio. Qué hermoso, transidos de sombra y de silencio. ¿Cuándo dice uno que una persona está transida? Cuando está transida de frío, por ejemplo, o cuando está empapada hasta los huesos. Venís transido de agua o transido de frío. A veces se usa figurativamente transido de amor. Está transido de amor. Es un bello, bello término. Transido. Ellos venían transidos de sombra y de silencio después de enterrar al pobre de Herbert, ¿verdad? Sí, me llena de admiración este relato. Y luego la vida familiar cambia, ¿verdad? Pasa completamente al modo menor, pasa a re menor, la tonalidad del Requiem de Mozart. Todo pasó tan pronto que al principio casi no lo entendieron y quedaron esperando alguna otra cosa que les aliviara el dolor. Pero los días pasaron y la expectativa se transformó en resignación, esa desesperada resignación de los viejos que algunos llaman apatía. Pocas veces hablaban porque no tenían nada que decirse. Sus días eran interminables hasta el cansancio. Al dolor, a la culpa, a la soledad, viene a acumularse el tedio, el tedium vitae, un tedio metafísico, un tedio ontológico. No es que están aburridillos, no, es un tedio del vivir. Ya no tienen nada que compartir, están hundidos en el dolor. Luego, cuando la mujer pide, por supuesto, a la señora White usar el segundo deseo para que el hijo vuelva a la vida, la confesión terrible del padre. Hace 10 días que está muerto. Y además, no quería decirte otra cosa, no quería decirte esto, pero lo reconocí únicamente por el traje. Si ya entonces era demasiado horrible para que lo vieras, ¿qué será ahora con 10 días de sepulto? Es terrible la constatación del papá.
Y le dice a la madre, no, no, no traigas a eso en que se ha transformado tu hijo, eso ya no es tu hijo. Y claro, ella le reprocha, dice, ¿le tienes miedo a tu propio hijo? Y persiste, ¿verdad? Persiste. Cuando entró en el dormitorio, hasta la cara de su mujer le pareció cambiada. Estaba ansiosa y blanca y tenía algo sobrenatural. Le tuvo miedo. El señor White de pronto le tiene miedo a su propia esposa por su vehemencia, ¿verdad? Por su vehemencia. Pídelo, gritó con vehemencia, con violencia, el segundo deseo. Es absurdo y perverso, balbuceó. No, no, pídelo, repitió la mujer. Y claro, el señor White cede y pide el deseo fatídico de que el hijo vuelva, ¿verdad? Sí, 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 sí. A veces miraba a su mujer que estaba en la ventana. La vela se había consumido hasta apagarse, proyectaba en las paredes y el techo sombras vacilantes. Nada tan hermoso, nada tan fantasmagórico como poner un cirio, una vela, y ver las mutantes sombras que se proyectan en la pared, ¿verdad? Eso es un detalle de atmósfera, una vez más, muy, muy bien logrado por Jacobs. Así que la mujer ante la ventana esperando que venga el hijo. Y de pronto sí, crujió un escalón y baja el señor White, el fósforo se le apagó de pronto. Esto es tan cinematográfico todo esto. Lo estoy viendo como en una secuencia cinematográfica. Y el señor White queda de nuevo en la oscuridad, enciende otro y en ese mismo momento resuena un golpe furtivo, casi imperceptible en la puerta de entrada. Los fósforos cayeron. Esa caída de los fósforos representa la pérdida de control, la desesperación. Cayeron los fósforos, el arma que tenía para alumbrarse en una casa por demás en tinieblas, ¿verdad? Sí, el caos, la pérdida de control. Por amor de Dios, no lo dejes entrar, dijo el señor White temblando. Y ella una vez más le dijo, ¿tienes miedo de tu propio hijo? Suéltame, ya voy, Herbert, ya voy. Y hubo más golpes y más golpes y más golpes. Por fin esa secuencia paralela maravillosa en que ella está tratando de abrir la puerta y de cuatro pies, de cuatro patas en el suelo, el señor White buscando la fementida pata de mono para pedir el último deseo, que es no, que no vuelva. El tercer deseo deshace el segundo deseo que el señor White pidió por debilidad, por ceder ante la imperativa petición de su esposa, pero logra encontrar por algún lado la pata, de manera tal que cuando la esposa abre la puerta ya había desaparecido Herbert, o lo que quedaba de él, y solo se ve el camino abandonado, el viento gélido que entra y barre el interior de la casa, como si la casa fuera un corazón, ¿verdad? Y ese viento gélido que entra y la invade fuese la tristeza, fuera el corazón que se hiela, que se paraliza de tristeza, ¿verdad? Y todo esto en un maravilloso efecto de suspense. Por un lado vemos al señor White buscando desesperadamente la pata de mono sobre la alfombra, debajo de la mesa, entre las patas de las sillas, desesperada. Y por otra parte vemos a la mujer que trae la silla para lograr alcanzar la tranca y abrir la puerta. Esto en cine sería una secuencia paralela. Una secuencia, ¿qué es? Una secuencia es una serie de planos que tienen una unidad temática. Bueno, el típico ejemplo, las viejas películas westerns de indios y vaqueros, ¿verdad? Venía la secuencia paralela, eran dos secuencias diferentes, una serie de planos donde veíamos el galope de los indios que van al ataque. Luego, otra serie de planos donde vemos a los soldados que se arman y se alistan para enfrentar a los indios. Y luego volvemos a los indios. Los vemos avanzar con el cabalgar redoblado de velocidad con sus lanzas, etc. Luego volvemos a donde los soldados, una serie de planos por turno, un ping-pong de una cosa a la otra. Cada una de esas es una secuencia.
La secuencia de los soldados es una, la secuencia de los indios es otra. Cada una de esas secuencias tiene varios planos, varios cortes, varias ediciones, posiblemente. Y en este caso se llaman secuencias paralelas. Si esta película, iba a decir, se filmara, ya vimos que tiene cualquier cantidad de filmaciones, evidentemente el director tendría que usar una secuencia paralela. Por un lado, ver la desesperación con que el señor White busca la pata de mono para deshacer su segundo deseo, y por otro lado, la también desesperación maternal de la señora White, que pugna por abrir aquella puerta y lo logra por fin. Justo en el momento en que la abre, se cumple el deseo tercero de la pata de mono. Y lo que resta es silencio, frío, hojas que revolotean, posiblemente nieve, tristeza, desolación, los dos viejos que se quedan solos en la casa, ¿verdad? Que se quedan solos en la casa. Los golpes cesaron de pronto, los golpes de Herbert, o lo que de él quedaba, ¿verdad? Aunque los ecos resonaban aún en la casa. Oyó retirar la silla y abrir la puerta. El señor White oyó retirar la silla y abrir la puerta. Un viento helado entró por la escalera y un largo y desconsolado alarido de su mujer le dio valer para correr hacia ella y luego hasta el portón, que estaba abierto probablemente. El camino estaba desierto y tranquilo. Curiosamente, Jacobs termina con la noción de lo desierto y tranquilo, con una noción de tranquilidad. Sí, claro. Más que tranquilidad es extenuación de los personajes que han quedado extenuados por una experiencia tan extremosa. Es un cuento magistral, amigos. Es magistral y me genera un gran miedo. Lo conozco desde chiquitillo y siempre me da miedo. De nuevo, no por lo que muestra, sino justamente por lo que no muestra. Es la no mostración la que suscita aquí el terror. Y esa asquerosa pata de mono, pequeña, raquítica, atrofiada, reseca, no quisiera verla nunca en mi vida, por lo que a mí atañe. ¿Qué es esa pata de mono? Es lo que se llama un talismán, ¿verdad? La palabra talismán en español viene del francés talismán. La palabra es francesa, es un galicismo, talismán, o lo que podemos también llamar un amuleto, ¿verdad? Podríamos llamarlo tal vez un fetiche o un tótem si quieren. Podríamos llamarlo un charm. En lengua inglesa, un amuleto es un charm, un encanto, es decir, un sortilegio. Se supone que un amuleto nos libra, nos protege, nos cuida de las fatalidades, nos cuida de las amenazas, nos cuida de toda tribulación. Los hay bellísimos, los talismanes, bellísimos. Cuando se exhumó el cadáver del gran Carlomagno, se encontró sobre su esqueleto un talismán que era una piedra preciosa engarzada en un trabajo de orfebrería, pero era hermoso, ¿verdad? Los talismanes pueden ser obras de arte de una gran belleza, de un gran valor estético, como joyería, como pedrería. El arte de la pedrería, por un lado, la piedra que estará pulida y etcétera, engarzada dentro de una filigrana de venitas metálicas que la envuelven y la sostienen. Es de una elaboración extraordinaria, demanda habilidades extraordinarias y un enorme talento estético y una destreza enorme. Y demandan también el dominio de las dos disciplinas, la pedrería por una parte y la orfebrería, trabajar el metal. Entonces el talismán es algo muy bello, ¿verdad? Muy bello. Conozco gente que usa talismanes al día de hoy. Yo no uso nunca talismanes. Nunca he sido nada. Aquí está el viejo tema de la superstición. Cuán supersticiosos somos, cuánto no. Recuerdo técnicos de fútbol
perdón, meter este tema tan procaz en medio de un cuento tan hermoso, pero sí los conozco, que salen al terreno de juego con las bolsas llenas de talismanes, 6 u 8 talismanes, típicamente una pata de conejo, no de mono, en este caso, pero una patita de conejo, fungiendo a veces como llavero, es un talismán característico. Bueno, a menos de que hablemos de los grandes talismanes a los que me refería como obras de arte. Son obras de arte de museo, ¿verdad? De estar bajo una vitrina y extasiarse contemplándolas. Búsquenlos en YouTube y lo van a ver lo hermosos que son. Yo no tengo talismanes. Cuando voy a tocar un concierto, hay cosas que hago, hay cosillas que hago, pero no las voy a revelar. No es nada especial y ciertamente no llevo una pata de mono, ni llevo una pata de conejo, ni ninguna cosa de ese tipo. No. Es algo bastante más blanco, bastante más ingenuo y siempre me sirve. Y si no lo tengo a mano, me siento inquieto. Ernesto Sábato decía, el hombre del siglo XX vive en la superstición de que ya no tiene supersticiones. Es decir, creer que ya no tenemos supersticiones es una superstición. En realidad vivimos en el mundo de esa superstición. Ya de eso hablaremos en otra ocasión. La forma en que creemos en la ciencia acríticamente, ciegamente, acéfalamente, peor sin cabeza, sin cuestionarla, sin entenderla, es la misma en la que los antiguos creían en sus deidades, ¿verdad? Sin entender absolutamente nada. Uno cree en la teoría de la relatividad porque sabe que la escribió, que la trabajó Einstein, que es un genio inmensurable. Y eso le otorga crédito a nuestros ojos en una sociedad que tiene la figura del científico sacralizada, glorificada, ¿verdad? Los científicos son como la nueva casta sacerdotal de nuestra sociedad. La casta sacerdotal son las vestales, pitonisas, sumos sacerdotes, hierofantes de un culto oculto, valga la redundancia, ¿verdad? La gente cree en la verdad, entre comillas, científica, cree sin entender nada. Cree en la cuántica sin entender nada de lo cuántico. Cualquiera que crea sin entender está creyendo desde la superstición. Entonces, nuestra superstición contemporánea es la ciencia. Hacemos un acto de fe, un artículo de fe en la ciencia, porque procede de la boca sagrada del científico que no sabría proferir otra cosa que profundas verdades. Así, a ese punto lo tenemos idealizado y mitificado. Así que sí, los que critican el cuento por el excesivo nivel de superstición que hay en él, harían bien en revisar sus vidas y darse cuenta a qué punto uno sigue siendo supersticioso, ¿verdad? Bajo la forma que acabo de mencionar. Creemos sin entender, y eso siempre es una forma de superstición. Amigos, qué grato, qué hermoso, qué lindo haber compartido con ustedes este cuento soberbio. La única gran obra que produjo William Waymark Jacobs, pero caramba, vale la pena haber sido escritor para haber producido siquiera un cuento de esa jerarquía, de esa eficacia en la administración del suspense. Mantiene el interés de principio a fin, nos tiene al filo de la navaja. El suspense está perfectamente manejado y culmina de manera maravillosa. Y es un cuento que me da miedo y temo que vaya a dormir mal esta noche. Amigos, un fuerte abrazo para todos, todo mi cariño y toda mi gratitud, y nos volvemos a hablar muy pronto.